Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina. Como sacerdote y como dominico, me pregunto con frecuencia sobre el presente y el futuro de la teología. Y esa pregunta ha tomado una forma particular cuando pienso en este siglo XXI que hemos iniciado no hace mucho comparativamente. En concreto, mi pregunta es, ¿cuál es o cuáles pueden ser las palabras, los conceptos, las nociones decisivas en las discusiones teológicas de este siglo? Porque sucede que si uno mira los siglos anteriores, ha habido como, en cada siglo ha habido como un término, podemos decir, que ha servido de vínculo, de nexo en una cantidad de preocupaciones, discusiones, conversaciones, investigaciones, escritos relacionados con nuestra fe, relacionados con la iglesia, relacionados finalmente con la teología. Por ejemplo, en el siglo XVIII, creo que el término nación es inmensamente relevante. La nación alemana, la nación italiana, como tales no se habían consolidado, pero estaba en el ambiente aquello de ser nación. Era el momento de la transición decisiva entre un modo de existir la sociedad organizada, aunque solo fuera nominalmente, en torno a la nobleza, la monarquía, y la llegada de este otro estilo, la llegada de este otro modo de ser, que podemos caracterizar con la palabra república. El republicanismo moderno hunde sus raíces sobre todo en ese siglo XVIII y nace de un contexto claramente polémico, un contexto que va a tener grandes repercusiones para la iglesia, porque en el rechazo a la nobleza y en el rechazo a la monarquía había también el deseo explícito de abrir espacio a una nueva clase dirigente fundada en propósitos nuevos, en ideas nuevas, en apetitos nuevos, podemos decir también. Será la clase esencialmente burguesa, comerciante, ilustrada, que recibe su autorización, recibe sus credenciales, no de la bendición de la fe, no de la tradición de la aristocracia, sino, por ejemplo, del estudio, de la argumentación, de los resultados científicos o de la simple capacidad pecuniaria. El término nación es bien importante en ese siglo XVIII y es el siglo que desemboca en la Revolución Francesa, es el siglo en el que la Iglesia tiene que enfrentarse a una oposición sistemática, de algún modo desde dentro. Porque, por supuesto que siempre ha habido dificultades, pero una cosa es sentir la presión, por ejemplo, de los llamados bárbaros, la presión de los paganos, y otra cosa es sentir que países que ya en ese entonces tenían una tradición de muchos siglos en el cristianismo, se erigen sistemáticamente en contra de la fe, en contra del cristianismo. En el siglo XIX encontramos otro término. En el siglo XIX tenemos la palabra
razón. La diosa razón, como se le llamó, ya se había erigido en los ideales del enciclopedismo, de la Ilustración francesa, de la Revolución francesa, pero es sobre todo en el siglo XIX donde suceden dos cosas que creo que ponen a este término, que ponen a la razón en un lugar protagónico. En primer lugar tenemos todo lo que implica la revolución industrial, todo lo que implica la ciencia, el conocimiento traducido en términos de acción, en términos de eficiencia, de resultados. La revolución industrial, el capitalismo, la democracia, van formando un pensamiento que a veces se llama pensamiento liberal. Y ese pensamiento claramente se declara opuesto, no solo en contraste, sino en oposición con la fe. Porque la democracia planteada así por el liberalismo no puede admitir la autoridad que viene, por ejemplo, de una consagración sacerdotal o episcopal. Los resultados específicos, concretos de la ciencia, de la técnica, se levantan con arrogancia frente a las promesas de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo celestial. Y luego, pues, esta lógica implacable, esta claridad que se supone que da la razón, pues es declarada por Kant al comienzo de ese siglo XIX como la mayoría de edad. Ahora somos mayores de edad. Ahora ya pensamos con nuestra cabeza. Ahora no necesitamos tutores. Muy pronto esa mentalidad liberal da origen a un paso más, que es nada menos que el ideal comunista. Y lo interesante con el ideal comunista es su raíz cristiana. Marx es muy claro en su planteamiento. Es un planteamiento que parece calcado de la utopía religiosa. Se trata de anunciar y se trata de convocar para un tipo de felicidad que es para esta tierra, que es realizable y que está en nuestro control. Es decir, todo aquello que podía tener poder desde la religión en los corazones humanos, se convierte aquí en una realidad que se puede agarrar, que se puede palpar. Luego vendrán los desengaños, luego aparecerán los abusos, pero de momento el ideal de la razón entra en un conflicto directo con la fe. La respuesta de la Iglesia estará en el sílabus de Pío IX y luego en el Concilio Vaticano I, que tienen que abordar precisamente esta clase de temas. La postura de la Iglesia será que la razón, aquello que nos identifica más propiamente como seres humanos, no es opuesto a la fe. Pero de algún modo el conflicto está planteado y esto se ve claramente en la literatura teológica y eclesiástica de la época. Vamos a seguir con estas reflexiones. Algo hemos dicho sobre el siglo XVIII y el siglo XIX, pero hay que asomarnos al siglo XX y ver qué puede traernos también el siglo XXI. Con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. No dejen de visitarme en fraynelson.com.